Bueno, pues comencemos con este tema. Es un tema sumamente interesante. ¿Tú qué piensas? ¿Que todo el mundo está bajo el dominio y el engaño de Satanás? ¿Qué opinas? ¿Crees que todos los sistemas mundiales tengan algo que ver con su influencia? Con todos estos lobbies que se han levantado de aborto, de lesbianismo, homosexualismo, feminismo y las grandes corrientes que terminan en ismo. ¿Qué piensas? Vamos a comenzar primeramente viendo quién es Satanás, qué es lo que nos enseña la escritura con relación a él. Después vamos a ver sus nombres, cuál es su objetivo y por último su carácter y en el último punto veremos cuál es su destino final. Primero comencemos con quién es Satanás. Bueno, la Biblia nos enseña que Satanás es un ángel perfecto, sabio y hermoso. Ezequiel 28 nos muestra que él era el sello de la perfección, hasta que se halló maldad en él. Probablemente nunca sepamos qué es lo que orilló a Satanás a convertirse en el adversario de Dios. ¿Qué fue lo que lo motivó para creer que él podía darle batalla a Dios? Cuando Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes, y que además es eterno. Satanás no es eterno y no tiene ninguno de los atributos naturales que Dios tiene, de los que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber hecho pensar en su corazón a Satanás que podía igualarse a Dios, de tal manera de querer montar el trono al lado del Altísimo? Quizás no lo sepamos. Unos dicen que fue por orgullo, otros dicen que fue por soberbia, otros dicen que fue por poder. La verdad, honestamente, no sabemos qué es lo que haya motivado a este ser angelical perfecto, sabio y hermoso a pensar que podía tener alguna oportunidad enfrentándose a Dios. ¿Cuáles son los nombres que la Biblia nos enseña de Satanás? Bueno, los nombres que la Biblia nos enseña es el adversario, es el enemigo de Dios. Diablo, que significa calumniador, también acusador. Destructor, que en hebreo tenemos que se denomina Abaddon y en griego Apolion. Aquí tienen las citas. Ustedes pueden verificar en su casa, donde se encuentren con más calma, las citas. Serpiente, es la serpiente antigua. El tentador, es aquel que tienta y que propicia que las personas estén pecando, caigan en pecado. Lo vamos a ver más adelante. Príncipe y Dios de este mundo. Satanás siempre ha anhelado que la gente le rinda pleitesía, que la gente le rinda a él todo tributo. Él desea que la gloria que Dios tiene sea para Satanás. La influencia de Satanás ha sido tan grande que la podemos ver nosotros en cada una de estas imágenes que les presento. Los presidentes que ustedes ven ahí, como Sarkozy, Barack Obama, Hillary Clinton, bueno, no fue presidenta, pero estuvo en candidatura, el presidente de ¿cómo se llama? De China, el presidente de China, y algunos políticos que vemos en estas gráficas, pues puedes percatarte de la influencia tan fuerte que tiene el satanismo, que tiene Satanás al haber fundado el satanismo. En la primera foto vas a ver a Anton LaVey, el fundador de la iglesia satanista, el creador de la Biblia satánica. Lo vamos a hablar más adelante de Anton LaVey. Pero bueno, su influencia ha sido tan grande en los últimos 50 años que todas esas sectas han ejercido un poder endemoniado, un poder sobre las naciones, un poder sobre los políticos, sobre los ricos, sobre los reyes de esta tierra, como nos lo enseña Apocalipsis. ¿Realmente puedes tú creer y pensar que todas estas personas que están haciendo la señal cornuda, la señal que los identifica como sectarios de Satanás, estén bajo su dominio? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Ok, ¿cuál es el motivo, el objetivo que tiene Satanás?
Bueno, su primer punto es dominar y controlar. La palabra de Dios en Juan 10:10 nos enseña que Él vino a robar, matar y a destruir. ¿Sí? Satanás obstaculiza todo propósito de Dios. ¿Sí? Su objetivo desde sus inicios, que estaba en esta tierra, porque Él habitaba antes esta tierra, dice la palabra de Dios, que Él fue echado del cielo y fue lanzado a la tierra. Entonces, antes de que Dios creara al hombre, Satanás ya existía en esta tierra. Antes de que Dios hiciera nuestra tierra y separara la luz de las tinieblas, ya existía, ya estaba aquí. Entonces, él trata de obstaculizar, Satanás trata de obstaculizar todo propósito de Dios. Trata de hacer caer a los hijos de Dios. Trató de destruir la línea genealógica del Mesías. Recuerdan que Caín mató a Abel y luego Dios le dio como hijo a Eva Set, y de esta simiente de Set nació el libertador. Esta línea de Set se contaminó, hubo la maldad universal, y ¿qué fue lo que pasó? Vino el diluvio. De ahí Noé engendró a Sem, y Sem es la línea de Abraham, ¿sí? Y en la línea de Abraham encontramos una oposición de Ismael con Isaac. Y también de ahí deriva también que Esaú trató de dar muerte a Jacob. ¿Y qué me dicen de la opresión que tuvieron los faraones contra Israel? Sí, también Satanás intentó matar a David por medio de su hijo Absalón. También Satanás planeó la muerte de Moisés y planeó, usando a Herodes, la muerte de Cristo. De hecho, Satanás mismo materializó la crucifixión de Cristo. Nada más que Satanás y sus demonios no sabían que Cristo se iba a levantar triunfante de la muerte a través de la resurrección, que es donde Jesucristo le dio completamente un golpe en la cabeza, que nos refiere Génesis 3:15, cuando dice que Satanás iba a herir en el calcañar al Señor, pero el Señor iba a herirlo en la cabeza. Entonces Satanás está completamente herido de cabeza y trata de destruir. Quiere destruir a todos los cristianos, odia todo lo que significa Cristo, se opone completamente a todo lo que es Cristo, ¿sí? Él quiere robar la adoración porque quiere que solamente le den gloria a Él y no se la den a Dios. Él quiere llevarse a todos los que se dejen al infierno. Este es un tema que tenemos que meditar muy bien, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida frente a Dios, para que no nos deslicemos, dice la Escritura, y caigamos en el engaño de Satanás. Vamos a ver cómo es su carácter. ¿Cómo es el carácter de Satanás? Vamos a ver rápido estos puntos y vamos a pasar uno por uno a desglosarlos. Los voy a decir rápido. Es malo y peca y hace pecar a los humanos, y ahí vienen los textos bíblicos. Induce a desobedecer. Es padre de mentira, es homicida, engaña a todos, es astuto, es feroz y es cruel. Tiene poder y gobierno, hace pactos y contrataciones, ha corrompido a todas las naciones de la tierra, promociona en los poderosos una agenda de deleites y fornicación, ha hecho con hechicerías y engaños que los grandes sean sus mercaderes, los grandes de la tierra sean sus mercaderes, ha enriquecido a los poderosos. Ahora entremos a ver cada uno de estos puntos en cuanto a su carácter de Satanás. El carácter de Satanás. La Biblia nos enseña que él peca desde el principio. En 1 de Juan 3:8 lo encontramos. Él peca desde el principio y es homicida desde el principio. Induce a desobedecer, ¿sí? Aquí Satanás está ejerciendo una influencia muy poderosa en lo que son los vicios de los hombres. Provoca que esos vicios se vean naturales, que esos vicios se vean deleitables, para que tú los desees, tú los quieras y los hagas. Él provoca que las personas vean al pecado como si el pecado fuera algo sin importancia, como si fuera un error de la naturaleza en el humano, ¿sí? Él hace pensar sutilmente, engaña a cada una de las personas en creer que el hombre necesita allegarse
de sexo, drogas o alcohol. Él es el que promueve aquellas agendas lésbico-gay, agendas de pro-aborto, para que las personas estén engañadas y sumidas en su pecado, sumidas en sus cadenas, sumidas en aquellas circunstancias de culpas, de odios. Él siembra iras, siembra contiendas. Él es malo desde el principio. No por nada Él se llevó una tercera parte de los ángeles, nos enseña Apocalipsis, que con sus engaños, con sus maquinaciones, con su perversidad, Él ha fomentado que el sexo lo vean como si fuera algo que se necesita y que se requiere, como los vicios. Ha pervertido completamente la naturaleza humana porque quiere hacer ver al ser humano en lo más bajo. Lo ha llevado a lo más ruin. Lo ha llevado a que el ser humano se enlode. El ser humano esté completamente arrastrado por los pecados, llevado por sus concupiscencias, llevado por todas aquellas circunstancias que lo gobiernan y dominan pensando que son cosas buenas. Él tiene un carácter realmente feroz sobre cada uno de los habitantes de esta tierra, que si tú no sabes cómo ejerce la influencia en tu mente promoviendo aquellos pecados, aquellos deleites, puede atraparte, puede engañarte y llevarte incluso a la muerte. Continuamos con el carácter de Satanás. En Juan 8:44 nos enseña la palabra de Dios que Él es el padre de mentira. También Apocalipsis 12:9 nos enseña que Él engaña a todos. Es la serpiente antigua que engaña al mundo entero. ¿Quién ha sido el promotor de las teorías de la evolución, que venimos del chango, o la teoría del Big Bang, que se generó supuestamente la vida en esta tierra por una chispa, y que esa chispa hizo una explosión en el universo, y que el universo fue enfriándose, y que de ahí vino lo que es la evolución? Es como si dijeras, saca una caja de Legos, déjalas ahí, es más, espárcelas todas ahí, van a pasar 1,000 millones de años y esas cositas de Lego se van a unir cada una de ellas, y después de 1,000 años van a formar la figura del Lego. Es realmente absurdo cuando tú lees la teoría de la evolución de Darwin. Es realmente absurdo cuando tú lees la teoría del Big Bang, pero la gente lo cree. La gente lo cree. A Satanás le funciona, porque Satanás, mientras él entra a engañar y engaña un corazón, es un alma para él. Él ha sido el promotor de todas las religiones. Él ha establecido que todas las religiones llevan al cielo, que todas las religiones tienen el mismo fin, salvar al humano. Es mentira. Todas las religiones son un engaño. Todos los métodos de filosofías y falsas doctrinas que Satanás ha creado, las ha creado para el engaño de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace tan diferente al cristianismo? Todas las religiones, hay más de 4,000 religiones alrededor del mundo. Todas las religiones te dicen y te enseñan que tú puedes salvarte por ti mismo, que solamente necesitas ser bueno y hacer buenas obras. Pero ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios te dice que Jesucristo es quien pagó por tus pecados, que Jesucristo es el único medio de intercesión que Dios perdona al ser humano a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si todas las religiones llevan a Dios, entonces Cristo murió en vano y Cristo murió de más. Entonces no tiene ningún sentido que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario se hubiese dado. Porque si tú puedes salvarte con prenderle veladoras a Malverde, que es el ídolo de los narcos, o que tú puedes salvarte por prenderle una veladora a quién sabe quién y que lo pongas de cabeza, pues entonces Cristo murió en vano. ¿Sí? La religión cristiana, o sea, la religión de Cristo nos enseña que tú tienes que recibir a Cristo para poder ser salvo. No tienes que dar, sino antes tienes que tener fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados. ¿Sí?
También ha promovido una agenda muy muy fuerte con relación a los engaños del infierno. Te dicen que el infierno está aquí, que el infierno es esta vida malograda, que el infierno... No. Hay que reconocer que a veces nos metemos nosotros en problemas y vivimos un infierno por esos problemas. Hay que ser responsables cuando cometemos alguna equivocación, cuando cometemos algún pecado y nos metemos en un infierno, a vivir un infierno por esa equivocación. La verdad es que la gente está completamente engañada, está completamente cegada porque el Dios de este mundo, dice Romanos, que cegó el entendimiento para que no les amanezca la luz del evangelio. Si la luz del evangelio no amanece en cada corazón, en cada vida, entonces las personas están yendo al infierno. Y el infierno es un lugar muchísimo mayor de tormento, mucho mayor de quejidos, de sufrimiento, que el que nunca antes alguien ha llegado a recibir y recibirá en esta tierra. Es decir, el tormento o las aflicciones o las situaciones adversas y duras que puedas llegar a pasar no son nada comparadas con aquel lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles y para todo aquel que ama y hace mentira, para todo aquel que aborrece lo bueno, para todo aquel que es cobarde, homicida, transgresor de la ley de Dios. Nosotros venimos a hablar de esto no para que te espantes, sino para que tengas vida en Cristo, para que creyendo escapes de las garras de Satanás, para que creyendo escapes de sus engaños, de su influencia de engaño, ¿sí? Y escapes de la condenación que viene en el infierno. Y creyendo en Cristo, tengas vida eterna. El único que puede dejarte fuera de la vida eterna con Dios eres tú mismo, y es tu creencia. Satanás te va a ofrecer todos los abanicos de posibilidades para que no vengas a la verdad, para que la verdad no te haga libre, para que la verdad no te haga salvo, para que la verdad no te ponga en la eternidad con Dios. Pero si tú no le haces caso a las falacias, a los engaños de Satanás, puedes tener una vida como nunca antes la has tenido. Continuamos. Satanás nos enseña en 2 de Corintios 11:3 que es astuto. También nos enseña en 1 de Pedro 5:8 que es feroz, que está como león rugiente. Como es un león rugiente, es feroz, está al acecho, está esperando cuando se descuida la presa para saltarle encima y devorarlo, comérselo. Satanás es el promotor con relación a todos estos de los falsos evangelios. Ha levantado falsos apóstoles que solamente se sirven a su Dios, el Dios del dinero, el Dios del estatus, el Dios del poder. Satanás ha promovido una agenda completa, dizque de pseudos cristianos, que promueven el evangelio de la prosperidad. El evangelio de decláralo con tu voz, decláralo con tu boca. Lo que tú declares vendrá. Esa serie de mentiras que incluso muchos cristianos son tocados, que incluso muchos cristianos son engañados, ¿sí? Él tiene una agenda de muerte en todas las pandillas, en estos grupos de Boko Haram, que ha asesinado cristianos, que ha secuestrado niñas. Es el promotor de esa crueldad, las pandillas matándose en una manera que no das crédito. ¿No crees en Satanás? Te puedes preguntar. No, es que yo no creo. No, o sea, no te preocupes. Todos estos que ves aquí, ellos creen. Ellos creen, dice la palabra de Dios, que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios te afirma que los demonios creen y tiemblan, te está diciendo, que hay un mundo espiritual que tú no puedes ver y que es muy difícil que puedas entender, que es muy difícil que puedas comprender sin el conocimiento de las Escrituras, sin la revelación por parte de Dios a tu vida. Cuando Dios te revela y te da el alumbramiento, te permite ver que Cristo murió por ti,
pero también te permite ver la influencia satánica que se está dando en todo el mundo. Y no solamente ello, te permite ver que el promotor es Satanás y te permite ver que él tiene ángeles caídos de su lado que son demonios, pero también te permite ver que hay un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, para Satanás y sus demonios, que es ese lugar de infierno que hablábamos hace un momento. Toda la crueldad que se ha dado con los niños que han matado a 12 años, niños matando de 12 años, matando de 10 años, drogándose a los 10 años, violando esa edad. ¿Quién crees que es el promotor? ¿Quién crees que es el que ha promovido toda esa maldad de ferocidad? Satanás. Por tanto, necesitas venir al conocimiento de la palabra de Dios para que Dios revele en tu corazón las verdades bíblicas, y revelando esas verdades tengas vida eterna y escapes de lo que está preparado para Satanás y todos sus seguidores. Dentro de lo que encontramos también del carácter de Satanás es que él tiene poder y dominio. Tiene poder y gobierno. Su objetivo sí es dominar completamente a los seres humanos de esta tierra. Para ello necesita tener un gobierno. Al tener un gobierno, él puede ejercer el poder a través de este gobierno. Nos enseña Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad. Nosotros podemos ver que en la cabeza de la maldad, del engaño, en la cabeza del dominio hacia los seres humanos se encuentra Satanás. Satanás va bajando su jerarquía con estos principados, con estos gobernadores, con estas potestades que son entregadas, incluso ciudades enteras. Gobiernos enteros están puestos a la disposición de un gobierno satánico. Estos ángeles caídos, que son demonios, ¿sí?, ejercen determinada influencia sobre los gobernantes de la tierra, sobre los reyes de la tierra, y terminan haciendo pactos. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Satanás es un ángel de luz que engaña a estas naciones, haciéndoles creer que por su poder, que por el imperio que pueden llegar a ejercer y controles y dominios que establecen en sectores muy importantes, ¿sí?, como alimentos, farmacéutica, política, tecnología, ¿sí?, hacen contrataciones con este enemigo. ¿Para qué? Para que todos los reyes o habitantes de la tierra tengan dinero, fama, poder, cosas que perecen, cosas que sí son efímeras porque van a terminar, porque no se dan cuenta que nuestra alma es eterna. Y entonces los años que podamos vivir aquí, ¿cuántos años te gustan que vivamos? ¿80, 90? ¿Cuántos te gustan? ¿100? Contra toda una eternidad, 100 años no es nada. No son nada 100 años comparados a una eternidad. Pero todas estas personas han cambiado esa parte de eternidad, han cambiado eso que puede llegar a perdurar por siempre, a cambio por unos cuantos pesos, por unos cuantos millones, por cuestiones de estatus y poder. Tiene que ver todo con el dominio y control de las masas, con el dominio y control de los que están abajo de todas estas jerarquías, ¿sí? Satanás quiere instaurar su reino, quiere hacerlo para que todo mundo le reina la pleitesía, le rinda pleitesía, se doble ante él. Y por eso en la gran tribulación, lo va a querer hacer contra todos aquellos que no se doblaron. Contra todos aquellos que no se doblaron, decíamos. Fíjate cómo aquí están las contrataciones. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:16 y también en el 18, que hace pactos y contrataciones. ¿Qué es lo que pactan? Lo decíamos hace un momento. Pactan
que tener control, pactan tener dominio. Por eso muchos de los grandes de esta tierra, en donde se concentra solamente toda la riqueza del mundo, toda la riqueza está concentrada solamente en el 1%, en el 1% de la población. Estos son dueños de cadenas muy grandes, prestigiosas, de marcas reconocidas en tecnología, en farmacéuticas, en bancos, ¿sí? Son los que promueven a aquellas personas como supuestos líderes de opinión. Son aquellos que hacen saltar y sobresaltar a aquellas personas que hacen cosas tontas en las redes, cosas que retos challenge, estos los promueven, ¿sí? Promueven a todos esos youtubers engañosos, a esos youtubers que de la noche a la mañana saltan a la fama. Muchos de ellos han hecho contrataciones con Satanás, muchos de ellos han hecho pactos con Satanás para tener fama. A los músicos, todos estos gobernantes que están en las sombras porque han pactado con Satanás y le han rendido tributos, le han rendido incluso sacrificios de niños, sangre de inocentes, ¿sí? Para tener poder, dominio y control, ¿sí? Las tecnologías han crecido mucho. Pregúntate qué es lo que nos dice Daniel. En Daniel 9 nosotros encontramos que el Señor le da una revelación a los últimos tiempos, pero el ángel le dice a Daniel: sella estas cosas, porque están guardadas para los últimos tiempos. Y date cuenta cómo se le dijo a Daniel que la ciencia aumentaría, que la gente correría de un lado para el otro en los postreros tiempos. La ciencia ha aumentado de 50 años, de 1950 para acá, o sea, en 70 años. Y me atrevo a decir que de 40 para acá ha revolucionado vertiginosamente la tecnología, ha avanzado mucho más. Ponte a pensar en esto: ¿por qué la tecnología no avanzó del año 100 al año 1900? O sea, pasaron 1800 años, pasaron 1900 años para que la tecnología pudiera darse en la forma en que se ha dado, tan abrumadoramente, tan vertiginosamente, como el profeta Daniel lo dijo 600 años antes de Cristo, como le había sido revelada por el ángel en los últimos tiempos. Y por eso le dice: sella estas cosas. Cuando sella eso y se abre y se destapa, es cuando empieza. Es lo que es los últimos tiempos. Empezaron con nuestro Señor Jesucristo. Sí, comenzaron ahí los últimos tiempos. Pero lo que es la tecnología, y que se abre esa tecnología, y que también casualmente el satanismo crece de una forma vertiginosa, se da en esos mismos años. Hay una cierta correlación entre lo que es el aumento del satanismo, el aumento de todas estas sectas, el aumento de todos estos poderosos de la tierra que reúnen solamente el 1% de toda la riqueza mundial, ¿sí? Con todo el aspecto de la tecnología, con todo el aspecto que decía Daniel de que la ciencia iba a aumentar. Esa es una correlación que nos puede decir y nos puede dar muchísimo panorama con relación a lo que estamos viviendo de los últimos tiempos, y que nos permite a nosotros reflexionar en dónde estamos poniendo nuestra confianza, en qué estamos confiando, en qué estamos poniendo nuestros ojos. Todavía estamos teniendo nuestros ojos en las riquezas que perecen, todavía estamos poniendo nuestros ojos en lo que es terrenal, en lo que estos mismos servidores de Satanás han puesto sus ojos y han cambiado la verdad de Dios por sus riquezas, han cambiado la verdad del Evangelio de Cristo por tener poder, por tener dominio. No es ninguna casualidad que durante 50 años la ciencia haya aumentado en un grado tan grande, mucho para mal, también para bien, debo decirlo desde luego. La ciencia ha aumentado mucho porque muchísimas personas han dejado de enfermarse como se enfermaban antes. Pero también la ciencia ha servido en su aumento para controlar,
para dominar. Desde tu propio teléfono te pueden ya controlar, ya les entregamos todo. Nos pueden espiar en cualquier momento, pueden escuchar las conversaciones, pueden saber exactamente dónde estamos. Es realmente friki esto. Es realmente algo que nos debe poner a pensar muy bien en que el enemigo está preparando completamente su terreno para que todos estos se manifiesten en el día de la gran tribulación y quieran hacer guerra contra el santo de Israel, quieran hacer guerra contra todos sus santos, contra toda su iglesia, la persigan y aún quieran destruirla. Tenemos que estar muy alertas hoy en estos últimos tiempos. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos porque Satanás es el maestro del engaño. Y no podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomar a la ligera todos sus engaños, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta, este individuo que está aquí es Anton LaVey, es el promotor del satanismo, porque en el 31 de octubre, escúchame bien la fecha, el 31 de octubre él fundó la iglesia satánica y creó la Biblia satánica. A partir de ese momento, muchos pactaron con él para saber ciencia, para saber tecnología, para gobernar, para dominar, para controlar. ¿Sí? Hicieron muchos pactos con este hombre satánico. Ajá. Hay muchos hogares los cuales se proclaman satánicos. Hay mucho satanista afuera que ni siquiera sabemos que es satanista. Ten mucho cuidado con tus amigos, joven. Ten mucho cuidado con aquellos que te influencian a hacer retos virales, a hacer ese tipo de cosas. Puede ser que su influencia sea una influencia que te dañe para toda la vida. Ten cuidado con aquellos jóvenes que te promueven y te invitan a pecar, que te invitan al sexo, que te dicen eres un aburrido, eres una aburrida, que te invitan a que si no toma, a que si tú no bebes o tú no fumas o tú no te drogas, eres un hijo de mami o eres un hijo de falditas. Ten mucho cuidado porque el engaño satánico está dado en esos lugares, está dado en esas palabras. Ellos no son tus amigos. Si ellos te han llevado a pecar, si ellos te han invitado del pecado, no son tus amigos. Y debes de tener muy claro que quizás sean hijos del enemigo, hijos de Satanás. Por tanto, tú tienes que estar muy abiertos los ojos, joven, de todas aquellas promociones que te hacen los que se dicen ser tus amigos, porque al final te dejan solo en el problema, al final te abandonan, joven, al final no te enseñan la otra cara de la moneda, que tienes que pagar un precio por el pecado, que tienes que pagar un precio y a lo mejor demasiado alto por deslizarte. Y a lo mejor aquellos que están encadenados o que tienen algún pacto con Satanás, porque quisieron fama, porque quisieron encontrar algo, como el mundo busca esto, lo dice la palabra de Dios, que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne lo promueven. ¿Para qué? Para engañar, para dominar, para tenerte encadenado, para tenerte encarcelado en una prisión. Aparentemente la gente piensa que es libre, pero no es cierto. Están aprisionados en angustias, están aprisionados en terrores, en temores, están aprisionados incluso en culpas pasadas, están aprisionados. Por eso cuando Satanás les invita a que aborten o que tomen una droga, ¿sí?, no les enseña el precio que se tiene que pagar por ello. El precio es demasiado alto y puede ser incluso tu alma que se pierda, ¿sí? Satanás no te muestra esas angustias, Satanás no te muestra aquellas circunstancias que vas a pasar y vas a padecer porque desobedeciste a tus padres, desobedeciste lo que era bueno en la escritura, porque te deslizaste. Por eso es una alerta en esta hora, es un detente, espérate. No vayas por ese camino, joven. No te deslices. Si te has equivocado o si has hecho un pacto con el enemigo, ¿cuántas personas no han hecho un pacto que quieren deshacerlo? Dicen, ya no quiero estar en este pacto, ya no quiero sufrir, ya no quiero padecer. ¿Cuántos? ¿Sí? No son como, no son como estas personas que aparecen en esta figura que con una señal cornuda, como diciendo, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Sí? ¿A quién le perteneces? Ajá, en la parte del medio de abajo está Anton LaVey. Ahí lo pueden ver. Es la misma seña. Esta imagen habla más que 1000 palabras.
Esta imagen te dice más, que lo que pudiésemos platicar. Ahora, yo te doy este material para que tú hagas tu investigación. Yo te doy este material para que tú te motives, joven, para que tú se te sacuda la cabeza de ideas que tienes, de cuestiones encontradas, de situaciones que a lo mejor te están causando un conflicto en tu mente, de situaciones que a lo mejor están queriéndote confundir. Haz tu propia investigación. Tu alma, el destino eterno de tu alma depende de ello. Depende de que sepas decidir tus amistades. Depende de que sepas decirle que no al pecado. Depende de que sepas decir basta, no más. Que te instruyas, que te enseñes a guerrear contra el enemigo, contra las huestes de Satán. Dios ha dado el poder para vencer al enemigo. Por eso Satanás odia tanto a los cristianos consagrados, odia tanto a los cristianos que le buscan. ¿Por qué? Porque sabe que pueden derrotarlo. Saben que su influencia puede acabarse. Saben que su influencia se debilita. Su influencia se hace poca cosa que menos. Por eso es muy importante que el Señor nos invita a guardar nuestra mente, a guardar nuestro corazón. Continuamos, jóvenes. Continuamos, amigos. Tú que nos escuchas, a lo mejor no habías visto un panorama completo del enemigo, cómo teje sus redes de engaño, cómo si sale a engañar a las naciones, si sale a engañar a los poderosos. ¿Qué nos esperamos nosotros con un conocimiento limitado, con menor experiencia a lo mejor? No lo sé. Tenemos que abrir los ojos hacia lo que está sucediendo, lo que se está gestando en un mundo espiritual. Podemos ver que la influencia del mundo espiritual también se manifiesta y se puede ver en el mundo material. Te decía hace un momento, no importa si tú no crees en Satanás. O sea, eso es lo de menos, que tú creas o no. El punto es que todos estos que han pactado con Satanás sí creen en él. Y su influencia es claramente notoria. Entonces ello te debe de llevar a tomar una decisión entre si quieres creer o quieres permanecer en la ignorancia. Hace unos días mencionaba y decía, ¿cómo es nuestro cerebro? Que nuestro cerebro se niega a ver la realidad en muchas ocasiones. Cuando la realidad es demasiado fuerte, tendemos a negarla. Y ejemplo de ello es cuando el temblor, a mí me agarró el temblor cuando iba manejando en el viaducto y vi cómo se hacía el pavimento. Cómo se hacía y cómo se movía de los puentes hacia arriba y hacia abajo y se ondulaba. ¿Sí? Cuando lo estaba mirando, mi cerebro decía, el concreto no se puede pandear así. El concreto no se mueve así. Mi cerebro estaba viendo, mis ojos estaban viendo una realidad y mi cerebro estaba intentando racionalizar la realidad y estaba tratando de negar esa realidad. Lo mismo sucede cuando hablamos de Satanás. Tendemos a negarlo. No, ¿cómo crees? Esos son cuentos de hadas. No existe infierno. No existe nada de eso. Ay, te lavaron el cerebro. ¿A quién le vas a creer? ¿Una persona que nunca ha leído la Biblia que te está diciendo eso? ¿O una persona que ha leído la Biblia o a la misma Biblia que te dice que Satanás es real, que su influencia es real, que el infierno es real, que está preparado precisamente para que Satanás vaya un día allá junto con sus ángeles demonios, con el falso profeta y con la bestia, que han salido para engañar y que han descendido a este mundo ¿para qué? Para robar, para matar, para destruir, para acabarte. ¿Tú qué es lo que quieres? Que su influencia permanezca, que su influencia esté en ti, que su influencia te haga llevarte a situaciones que tú no querías caer, a caer tan bajo, a caer tan hondo, a caer donde te enlodas. Es realmente de pensar esto. ¿Cuál es el destino de Satanás? Bueno, lo acabo de decir. El destino de Satanás es muy claro, amigo. Y esto debe de invitarte a reflexionar. Debe de invitarte no solo a reflexionar, debe de invitarte a que tomes una decisión, a que te definas dónde estás, con Cristo o contra Cristo, en la luz o en las tinieblas. Las medias tintas no sirven porque verdades a medias o verdades parciales no son verdades. ¿A quién le vas a creer? ¿A Cristo en su palabra,
que habló casi 70 veces, que mencionó 70 veces en el Nuevo Testamento del infierno, y que también mencionó muchas otras más a Satanás, al adversario, al diablo, a la serpiente antigua, al falso profeta, al anticristo. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la verdad o a la mentira? ¿Al engaño o a la verdad? Cada uno tiene que tomar su decisión y tiene uno que ser responsable de la decisión que toma. El destino, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Ocúpate y preocúpate, amigo, de que tu nombre es inscrito en el libro de la vida, porque va a llegar un tiempo de gran tribulación, dice la Biblia, la cual no ha habido nunca, ni la habrá desde la creación de la tierra, en la cual todos aquellos que pactaron con Satanás, todos aquellos que hicieron las obras de Satanás, porque dice Primera de Juan que todo aquel que hace las obras del enemigo es hijo del diablo. Sí, duras las palabras si tú quieres, pero no son mis palabras. Sí, y si lo quieres creer bien, y si no lo creas, pues no lo creas. Escrito está, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Y no te estoy hablando para que tengas miedo, temor, no, de ninguna manera. Es para que abramos los ojos y veamos qué opciones tenemos. Porque no vayas a decir un día que no tuviste opción. Porque los peores remordimientos que puede tener un ser humano es cuando él se acuerda que sí había opciones. Es cuando él recuerda que sí había otro camino mejor. Y por eso es que nosotros estamos hablando en esta hora de que hay una opción. Esa opción es Jesucristo. Pero lo único que te puede dejar fuera de ello es tu decisión. Eres tú. Y tu decisión es respetada por mí y por todos debe serlo. Es tu vida. Tú decides. Quizás hoy tú quieras decidir. A lo mejor alguien que está viendo este video quiere romper un pacto que hizo con Satanás. A lo mejor alguien ha cargado unas cadenas demasiado pesadas por haber hecho situaciones que no quería hacer, por haberse enlodado y caído tan bajo, tan vil, tan bestial, que quiere ver una luz que se abra de esperanza, una luz que se abra en el camino en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla. Todo el mundo está bajo la influencia y dominio de Satanás. Nos odia y todos sus ataques que él puede llegar a hacer son en contra de Jesucristo, en contra de sus hijos. Se burla de sus hijos, los persigue, los escupe, los violenta. Pero tranquilos, porque de Jehová es la victoria. De Cristo, Cristo conquistó en la cruz nuestra alma. Nuestros nombres están inscritos en el maravilloso libro de la vida. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Le hemos pedido perdón a Dios. Y la luz del Evangelio de Cristo ha entrado en nuestros corazones para traer esperanza, para traer vida, para predicar buenas nuevas a los abatidos, para darle libertad a todo aquel que está cautivo, a todo aquel que hizo una hechicería con algún mago, con alguno de estos santeros, incluso con esta falsa deidad de la disque Santa Muerte, que no tiene nada de santo. Pero a lo mejor alguien ha hecho un pacto con esto, a lo mejor alguien ha ido con hechiceros, a lo mejor alguien ha ido a consultar cartas, a lo mejor alguien ha hecho algún trabajo de brujería. Yo no lo sé. Pero Jesucristo ha venido a libertarte de tus pecados. Jesucristo ha venido hoy a romper esa cadena, a romper esos yugos. A lo mejor has hecho cosas atroces que tú ni siquiera quieres perdonarte por ellas, pero Jesús te perdona.
Jesús te da vida, Jesús te da aliento. Jesús hoy abre la cárcel en la que estás, esa prisión de oscuridad. Y si tú estás titubeando, tú que me escuchas, y estás en tu casa, o estás donde te encuentres, andas ahí coqueteando con querer hacer algún pacto satánico con Satanás, o quieres hacer algún pacto de hechicería, o quieres ir con algún brujo, o quieres ir a que te lean las cartas, el tarot o el café, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado y mejor no lo hagas, porque las puertas espirituales que puedes abrir ahí, puede ser que nunca las alcances a cerrar. Mejor no lo hagas. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna angustia? Jesucristo es tu fortaleza, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Nos enseña 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Cristo te ama. Cristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Sí, si tú le entregas a Jesús hoy tu vida, puedes tú volver a ver la luz. Puedes tú volver a salir de ese atolladero, de ese problema en el que te has metido. Como último punto, Rebecca Brown escribió un libro, que ese libro hoy me viene a la memoria porque hay un testimonio que da que había una bruja que ella había hecho pacto con Satanás, pacto con el demonio. Y entonces en una ocasión ella la mandaron y le dijeron que fuera a destruir una iglesia. Y ella dice que se presentó en esa iglesia y estaba en esa iglesia y llegó. Y entonces en ese momento ella hizo un famoso de estos desdoblamientos que hablan en el satanismo. En el satanismo se dice que el desdoblamiento es cuando tu alma sale del cuerpo y el cuerpo lo puedes dejar en otra parte y puedes ir al lugar que tú te diriges. Y entonces en ese momento el Espíritu de Jehová se manifestó en el pastor y el pastor pudo percibirla a ella y la vio. Y entonces habían unos ángeles al lado del pastor que le dijeron: si tú pasas de aquí te cortamos la cabeza. Y entonces en ese momento ella regresó a su cuerpo. Y entonces ahí, cuando estaba en su cuerpo, estaba temblando. Y fue con su chamán a preguntarle que por qué no había podido y que por qué le habían visto si esos efectos, esas cuestiones siempre le habían funcionado a ella. Y él le dijo, el chamán le dijo: es que es un pastor consagrado y contra ellos no podemos. Ella se enojó tanto, se desilusionó tanto de lo que había creído, de que le habían dicho que el poder estaba en ellos, que nadie había más poderoso que ellos. Y ella se desilusionó porque dijo: hay alguien que tiene más poder que nosotros. Entonces no estamos en la cima, estamos abajo, dijo. Y ahí empezó a decaer su fe en Satanás, su fe en todo esto de las hechicerías. Y entonces ya no iba con la misma fuerza a querer tirar iglesias o lo que le mandaban. Y entonces en eso ella, cuando la atacaban los demonios, la atacaban porque no cumplía lo que le ordenaba a Satanás. La atacaban y ella sentía horrible. Dice que eran unos ardores espantosos dentro de ella que no los podía tolerar, que no los podía aguantar. Pero en una de esos ataques ella clamó y dijo: Jesucristo, si tú existes, rescátame. Dice que en ese momento se abrió completamente una luz blanca que la dejaba ciega, y fue transportada rápidamente a aquel evento de la cruz del Calvario, donde ella estaba mirando al hombre que estaban crucificando, y lo estaban crucificando, y ella veía cómo estaban crucificando y decía: ¿por qué le hacen a ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Y entonces ella dice que su mirada se cruzó con la de Cristo, y Cristo ahí en ese momento ella le dijo: yo soy Jesús y esto es por ti. Esto que estoy haciendo es por ti, lo hice por ti. Ella empezó a llorar en su cuarto, la luz seguía cegándola, y lloró, pero Jesucristo la rescató.
No hay poder más grande que el de Cristo. No hay fe más grande que la de Jesucristo. Hoy hay libertad porque Jesucristo nos ha mandado a publicar esa libertad a los cautivos. Si estás titubeante con el evangelio, amigo, amiga, sigue en fe. Si alguien te afectó, sigue en fe. Si alguien habló de ti, sigue en la fe. No desmayes. Dios está curtiendo tu carácter a raíz de estas circunstancias que pasan. Pero los que esperamos en Dios tenemos nuevas fuerzas. Tenemos una esperanza maravillosa. Y esa es para ti y para mí, que Jesucristo conquistó en la cruz, la vida eterna. Que te bendiga mucho Dios. Nos estamos viendo en otro tema que tratemos. Pásala muy bien. Hasta luego, amigo, amiga.